Y ahora sí, vamos a compartir la segunda parte con la profesional Liliana Virginia Beribey. Ella nos enseña cómo manejar nuestras emociones, cómo vibrar alto, cómo sentirnos mejor a través de su testimonio. Vamos a conocer, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la biodescodificación, con el coaching integral y, por supuesto, con esta inspiración para nuestra vida. Inclusive una vez algo leí con respecto a las mismas enfermedades que antiguamente se decían que eran hereditarias, si bien hay una base, hablando desde el punto de vista médico y con todo el respeto a los profesionales, pero que también, por ejemplo, la hipertensión. Eso no soy hipertenso porque era hipertenso tal integrante de mi familia. Sí, por supuesto que tenemos un componente, como bien lo dice la medicina, genético, pero cuando nosotros vamos a la simbología del inconsciente, el hipertenso no es cualquier persona, es una persona que es controladora. Claro. Entonces, aquel que quiere tener el control, esto por supuesto aclaremos que es dejando la medicina. Nosotros aquí estamos haciendo una lectura simbólica del inconsciente, que dentro de la descodificación biológica es lo que estudiamos, y realmente ese control que la persona pretende tener sobre toda su vida y la de los demás, en el descontrol que sufre es como que hace un síntoma. Entonces, puede haber, claro, ese componente genético que los médicos medican y buscan, como puede ser muchas veces emocional, pero también tiene un componente que hace que la persona, si es extremadamente controladora, pueda hacer un pico de hipertensión. Es decir, cada órgano guarda una simbología para nuestro inconsciente. Entonces, cuando alguien está haciendo una descodificación, uno también lee su lenguaje corporal, ¿sí? O sea que dónde está más puesta la atención de esa persona, si en sus manos, si al hablar se toca la pera o la frente, digamos, tienen determinadas simbologías para nuestro inconsciente que sería el conflicto a descodificar y a trabajar. ¿Cómo se desarrolla la tarea? ¿A través del habla decías, de la escritura también tal vez? ¿O cómo se le genera a la otra persona en el tratamiento el ser más consciente, en el estar atento a esas emociones, todo eso que va surgiendo? En realidad, si vos te referís a cómo se aborda con el consultante, es primero un poco la pregunta que siempre les hago es ¿qué los trajo a mi consulta, ¿no? Y por allí la persona brevemente te comenta, porque es amplio lo que puede vivir una persona, y la persona por ahí te dice, bueno, esto es lo que está pasando en mi vida, y a partir de eso uno empieza a simplificar, porque hay prioridades para trabajar. Entonces, si todo lo que habló en esos minutos la persona coincide con que el conflicto a trabajar, por la simbología que yo voy viendo en su conversación, en su gestualidad, es el padre, por ejemplo, vamos a abordar eso con herramientas que van a descodificar el árbol y además de eso también nos vamos a centrar en esto, Marce. No solo tratamos en la terapia lo que es lo ancestral, sino que nosotros somos seres infinitos, o sea, nuestra alma es infinita, por lo cual nosotros también en nuestros átomos tenemos esa información de otras vidas. Y muchas veces hay personas que tienen síntomas o vivencias o que les sucede algo de pronto que no entienden y que claramente no tienen que ver con esta vida. Y esto realmente uno se pone a pensar, wow, ¿cómo es esto? Y sí, hay memorias que son de otra vida y se pueden descodificar también. Bien. También pensaba, ¿no? A veces uno relaciona esto de otras vidas y tiene la posibilidad a través de un familiar directo de saber, ¿no? Alguna información de un bisabuelo o una bisabuela que no llegamos a conocer, pero ¿cómo se hace en los casos donde no existe esa información latente? Muy buena tu pregunta. En realidad, en la terapia que yo realizo no es necesario tener un árbol armado, no es necesario tener fechas. He atendido muchísimas personas que desconocen sus orígenes y las herramientas que yo utilizo
es justamente el diálogo con el inconsciente que me va a dar dentro de mis protocolos de trabajo toda la información que yo necesito. O sea, por lo cual va a ir a la biología ancestral. Y esto es fantástico, ¿no? Porque es una terapia donde no estamos haciendo la terapia consciente, como hace el profesional de la psicología, que atiende a la emoción de la hora y lo que está sucediendo, desde el consciente, desde lo que está expresando el paciente, sino más bien desde el silencio, porque el diálogo es con el inconsciente, que es maestro, sabe todo, absolutamente todo. Así que es muy mágica, ¿no? La consulta es algo que realmente nos revela situaciones, para mí como profesional, increíbles, porque a medida que vamos descodificando y van avanzando las consultas, las personas van sintiendo como una sensación, te dicen, de liviandad, ¿no? Esta cosa de sentirse más livianos, como más alegres, porque es como frotar una lámpara y dejarla en su máximo potencial de brillo al alma. Qué buena definición. Pensaba también, has tenido varias consultas después de la pandemia, ¿cómo quedó la gente con esa parte emocional del encierro? Sí, durante la pandemia, siempre, ¿no? Pero durante la pandemia fue muy intensivo y después, sí, en realidad dejó, obviamente, muchas huellas, pero lo que más yo observo y que lo que se trabaja después de la pandemia fue el miedo. El miedo que en realidad las emociones más, las básicas son el amor y el miedo, y el amor es la emoción de alta vibración y el miedo la más baja. Entonces, poder descodificarle el miedo a un ser es liberarlo. Porque hay personas que tienen miedo a las enfermedades, que tienen miedo a no saben qué, no pueden salir, las fobias. Todo se puede, absolutamente todo se puede descodificar. O sea, ¿es un trabajo mágico? No, es un trabajo de compromiso y de amor desde mi lugar y desde el que viene a buscar justamente este acompañamiento, ¿no? Tanto en este caso y en esta terapia como en todas, yo creo que el conocimiento es fundamental, pero el amor es lo más importante. El amor con que vos hacés lo que le brindás a la persona, cómo empatizás con esa persona. Yo creo que es magnífico eso, Marcela, hermoso. El que no tiene amor, que hay personas que parecen así como apáticas ante la vida. Respecto vos te referís a las personas que llegan, yo creo que todas tenemos amor. Puede haber una cuestión de resistencia por muchas cosas vividas que hacen que las personas se cierren, y bueno, mi tarea es mostrarles que esa llave del amor es la llave maestra, como digo yo, el amor y la gratitud, que abre las puertas a todo. Cuando uno empieza a darse cuenta que no hay que resistirse, que hay que poder soltar aquello que muchas veces sentimos como algo doloroso porque lo estamos viviendo, y la pregunta que la gente se hace comúnmente es ¿por qué? Y yo lo cambié eso, ¿no? Que es el ¿para qué? ¿Para qué me toca vivir esto? ¿Para qué esta mamá, este papá, esta hermana, este hermano, este vecino, este jefe, este hijo? Y bueno, todo es un aprendizaje. La idea es poder encontrar el enfoque distinto a la vida. Y creo que uno de los mayores objetivos que tiene mi terapia es esta: transformar la visión que las personas tenemos, me incluyo porque fue un trabajo personal también, respecto a la vida, al vínculo que hacemos con la vida, a poder darnos cuenta que es una gran oportunidad y que el honrarla depende solamente de nosotros. Sí, sí. Encontrarle el sentido también, ¿no? El que estamos para ser seres de luz, de amor y bueno, y también devolver eso al resto, ¿no? Claro, porque uno, en la mayoría de las veces, las personas ponemos el foco, la responsabilidad afuera, y lo que por ahí está bueno trabajar es qué parte de mí atrajo esto desde el inconsciente. ¿Por qué atraje tal persona, tal situación, tal conflicto, incluso tal dolencia? Porque el cuerpo lo que hace es imprimir aquello que no estamos pudiendo resolver. Entonces, poder trabajar haciéndonos responsables, que no es lo mismo que la culpa. La persona por ahí viene y dice, yo estoy
yo me siento culpable de tal situación. Y yo por ahí lo que siempre abordo es esto. Una cosa, no, la culpa no, es hacernos responsables de que el otro es simplemente alguien que viene a mostrarme qué tengo para trabajar en mí. Es más fácil poder centrarme en mí que querer cambiar al resto, porque eso es imposible. Así que por ahí la sugerencia siempre es esta, poder dejar a un costado al otro para poder enfocarme en mí, trabajar. Y yo siempre digo que cuando, bueno, no es una frase conocida, que dicen que cuando uno cambia, todo cambia. Liliana Virginia Beribey, allí lo decía en la nota, así la pueden ubicar también a través de su Facebook para poder estar en contacto y si tienen ganas también, por supuesto, de buscar un bienestar para nuestra salud o para vuestra salud, ahí tienen la forma de comunicarse con ella. Y también ponemos punto final a este encuentro de este sábado. Recuerden las reemisiones el próximo lunes 8:30 de la mañana y el jueves a las 4:30 de la tarde, además de este material o este contenido que va a estar subido a nuestras redes sociales y también a nuestro canal de YouTube Salud en Red Bahía Blanca. Gracias por habernos acompañado, será hasta pronto.